Muchas gracias, señor presidente, por dos razones. La primera, por poner a nuestra disposición estas magníficas instalaciones de su asociación. Y la segunda, porque veo que el interés que tiene en la organización de todas sus actividades es en todas sus actividades. En esta también. Se ha leído la ley, ha plasmado algunos asuntos de la ley y ha hecho una buena presentación. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar de una cosa que está totalmente en boga y que es de mucha importancia para todas las personas, aunque realmente está en la sociedad y está en los periódicos, en la televisión, en todas partes, pero desgraciadamente, y a pesar de tener una muy buena ley de muerte digna en Andalucía, todavía no ha calado suficientemente en los políticos, porque hace escasamente 24 horas pues, se ha rechazado un progreso, digamos, de la ley de muerte digna, como sería la despenalización de la eutanasia. Bien, no vamos a hablar de eso. El tema que nos toca hoy es fundamentalmente la ley que tenemos en Andalucía y los derechos que nos asisten actualmente, los derechos que tenemos que exigir, que podemos exigir utilizar actualmente. Bien, empezamos por definir qué es la muerte digna, que básicamente es una muerte acorde con los valores de la persona. Estos valores pueden ser laicos, pueden ser religiosos, y no es una muerte, aunque a veces se toma así, no es una muerte según los valores personales del médico, es una muerte acorde con los valores de la persona. Esto pasa aquí. Sí, no, ha pasado en el otro. Exactamente. Bien, la ley 2/2010 de Andalucía es la pionera de la ley de muerte digna en España. Se hizo en el 2010 y después de eso han hecho sus leyes muy parecidas hasta 7 o 8 autonomías, la última, la Autonomía de Madrid, hace pocas semanas. La ley andaluza se llama Ley Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Suceso de la Muerte. Es decir, que desde el título encuadra perfectamente bien qué es lo que quiere la ley. La ley quiere resaltar los derechos y además dar las garantías de que estos se cumplan. Vamos a pasar rápidamente estos 4 puntos. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cuál es el ordenamiento jurídico? ¿Cuál es la opinión de la sociedad? ¿Y qué creemos que podemos hacer? En principio vamos a hablar rápidamente de 4 casos para centrar el tema. En el primer caso es el caso de Ramón Sampedro, que lo conocen de los presentes todo el mundo. A lo mejor un joven no lo conocería, pero de vosotros es perfectamente conocido. Fue una persona que era marino mercante y que le gustaba mucho, lógicamente, conocer el mundo, pero a los 25 años sufrió un accidente, se quedó tetrapléjico y estuvo 30 años sin movilidad. Solicitó judicialmente ayuda para morir y le fue denegada. Escribió 2 libros, Cartas del infierno, Cuando yo caiga, y murió envenenado por cianuro potásico con la ayuda de su amiga Ramona Maneiro. Esto entonces no se supo cuando prescribió el delito, porque esto está penado, evidentemente, pues entonces ya se supo que fue ella. Lo que quiero resaltar con este caso es que su muerte fue trágicamente dolorosa. La muerte por cianuro potásico es una muerte que cuando se bebe el líquido quema el esófago, el estómago, y cuando se absorbe, digamos que ataca a los alveolos pulmonares y termina en una fuerte en asfixia. Una situación muy trágica, muy dolorosa y que puede durar 20 o más minutos. Luego, con este tema se hizo la película Mar Adentro, que fue un éxito de público y de crítica y que tuvo 14 premios Goya y un Oscar a la mejor película extranjera.
Este otro caso es una conciudadana nuestra de aquí de Andalucía, es Inmaculada Echevarría, que es una persona que con 11 años se le diagnosticó una atrofia muscular espinal que se traduce en una debilidad progresiva de los músculos y terminó en silla de ruedas, estuvo sin movilidad durante 20 años y estuvo con respirador durante 10 años. Tuvo también mala suerte en la vida porque perdió a su padre, a su madre, tuvo un hijo, aun cuando los médicos le recomendaron que no era lógico con la enfermedad que ella tenía tener un hijo porque ya los músculos no tienen fuerza para la expulsión y eso. Pero ella tuvo un hijo y desgraciadamente su pareja murió cuando el bebé tenía 8 meses y tuvo que darlo en adopción. Realmente la vida no le favoreció mucho. Ella estuvo lo mismo solicitando ayuda para morir, solicitando la eutanasia, moviéndose por un lado y por otro, hasta que dio con nuestra asociación, la asociación DMD, donde se le explicó que tenía derecho a pedir que la desconectaran, que eso sí era legal. Se solicitó a la Junta de Andalucía, que hizo un dictamen ético y jurídico y acordó que la paciente tenía razón. Ella estaba en un hospital católico, se trasladó de hospital previamente y se desconectó el 14 de marzo del 2007. Evidentemente, primero se seda, se hace una sedación y después se desconecta para que la persona no sufra. Esta otra persona, Juan José Millán, tuvo una entrevista en El País el 9 de febrero de 2014 y es un caso de sedación terminal. Él padeció un cáncer de pulmón, pero además es un cáncer de pulmón espontáneo, porque él no era fumador. Tuvo metástasis, estuvo muy mal, estuvo en el servicio de cuidados paliativos que le denegó la sedación terminal. Esto pasa muchas veces, le decían que aún podía aguantar más. DMD, tras valorar el caso, le aplicó la sedación paliativa y falleció al día siguiente, el 27 de enero. Este otro caso es un señor, Carlos Santos, que era guía turístico y por tanto pues, tenía también una actividad enorme, viajando muchísimo y tenía muchísima curiosidad en la vida, pero a los 66 años se le diagnosticó un quiste radicular inoperable. El quiste radicular es como unos agujeritos, unos quistes que se forman dentro de la médula y se pueden formar unos ovarios y eso va creciendo. Cuando eso va creciendo, va obstaculizando la función de los nervios y eso termina con parálisis, con incontinencia de esfínteres, con muchos dolores. Es una situación muy dramática, aun cuando el quiste radicular no provoca la muerte. Entonces este señor decidió suicidarse, se informó cómo se hacían las cosas y además lo publicó, se informó y lo publicó porque quería denunciar que estas situaciones debían de legislarse normalmente para que esto no tuviera que pasar así. Contactó con EXI en Estados Unidos, en Australia, en Suiza y finalmente con DMD. DMD le dijimos que aquí no estaba permitido el suicidio, pero él tomó su decisión, estuvo en una habitación de hotel en Madrid, se hizo con los medicamentos adecuados y se los tomó y se suicidó allí en el hotel de Madrid, acompañado por 2 voluntarios de DMD. Este caso es, según se ve directamente, mucho más alegre, porque es un atleta belga de 95 años, que se le diagnosticó un cáncer de estómago. En estas circunstancias él dice, bueno, pues yo aquí ya no me interesa seguir viviendo porque la cirugía, quién sabe si tengo problemas en la misma cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, y como en Bélgica sí está legislada la eutanasia, pues entonces este señor optó por la eutanasia. Él estuvo durante 2 semanas despidiéndose de sus amigos, explicándole sus razones y despidiéndose, y un día antes hizo una fiesta con familiares y amigos donde hubo aproximadamente 20 personas y al día siguiente pues falleció. Esto se publicó en El País el 12 de enero de 2014. ¿Por qué pasa esto así? Porque así contado esto de una fiesta y tal y cual. Bien, pues evidentemente las sociedades evolucionan y hay que colocarse un poco en lo que es la sociedad belga. La sociedad Bélgica y Holanda fueron los primeros países que legislaron la eutanasia
Y entonces esto es un concepto que tienen ellos ya completamente asumido. Se aprobó la ley de eutanasia en Holanda en el año 2002. Pero independientemente de esto, la costumbre allí, cuando una persona fallece, es que en la semana, dentro de la semana de su fallecimiento, se hace una reunión, una fiesta en la casa, las tardes de café, y las personas pues hablan de las cosas buenas que tenía el difunto, de lo que había hecho, este tipo de cosas. Y claro, en este tipo de reunión, digamos, él pensaba, no, yo la fiesta la hago, yo soy protagonista, yo estoy presente, y ya después me voy. Bien, vamos a pasar a hablar del ordenamiento jurídico, que es importante. Ya en el Consejo de Europa, en Oviedo 1997, ya se empieza a hablar de los derechos fundamentales de los pacientes. Se habla del derecho a la información y del derecho a la decisión. Y estos derechos se plasman posteriormente en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, donde se habla también del consentimiento informado y todo el tema del archivo en la documentación clínica, y se establecen también estos derechos. En el Estatuto de Autonomía, en el año 2017, se vuelve a insistir en el derecho a la voluntad vital anticipada, al tratamiento del dolor, y entonces se potencia la creación de unidades del dolor, y se habla también de los cuidados paliativos integrales. Se organiza entonces el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos del año 2008 al 2012, pero como bien sabéis, la crisis empezó en el año 2008 y muchas unidades de cuidados paliativos no tienen el personal suficiente, y muchas unidades de cuidados paliativos ni siquiera han podido crearse. Y bien, esta ley, como dije antes, quiere proporcionar fundamentalmente seguridad jurídica a los profesionales sanitarios, evidentemente, que se implican directamente en este tema, y respecto a los pacientes quiere destacar y enumerar los derechos de los pacientes, y por otra parte también regular las actuaciones y obligaciones de los profesionales sanitarios. Sobre los derechos de los pacientes vamos a pasar rápidamente, porque en los tablones de anuncios de los hospitales, de los centros de salud, allí están puestos la mayoría de los derechos de los pacientes. Yo me voy a centrar fundamentalmente en dos nada más. La voluntad vital anticipada, que es lo que también se llama testamento vital, o en otras ocasiones instrucciones previas. Este es un derecho absolutamente fundamental, y es un derecho que debiéramos ejercer, porque no nos obliga absolutamente a nada. Se trata de firmar un documento en el que nosotros decimos exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que queremos en el momento en que se acerca la muerte. Evidentemente no supone ningún tipo de riesgo, porque esta voluntad vital anticipada se puede cambiar siempre que se quiera, y en principio solo se aplicaría esta voluntad en caso de coma irreversible. Es decir, no hay por qué tener ningún miedo, todas las personas debieran de tener hecho su testamento vital. El artículo 12 habla de cuidados paliativos integrales, tratamiento del dolor, ya lo hemos hablado. Y el otro derecho fundamental desde mi punto de vista es la sedación paliativa. Digamos que cuando una persona tiene una enfermedad avanzada, incurable, le da muchos problemas, le da muchos dolores, muchas discapacidades, pues evidentemente llega un momento en que la muerte ya está muy cerca. A esa persona no se le debe de dejar sufrir sus últimos días, y aquí es donde se aplica la sedación paliativa. Sobre todo para esto, para la sedación paliativa, sedación terminal, es absolutamente importante tenerlo dicho en el testamento vital, pero las cosas son más fáciles si esto se sabe previamente, totalmente claro. Bien, aquí están las 5 personas de las que hemos hablado. Os hemos distribuido unos boletines y había dentro unas encuestas. Aquí había boletines por ahí. Aquí hay una lista que la podéis coger después y boletines. Todo el mundo tiene boletines, ¿no? Boletines sí, pero pues, aquí hay una revista que la podéis coger luego. Usted si quiere boletín también puede participar, ¿eh? ¿Lo tiene? Bueno. Pues
venga, aquí en este momento ahora es el momento de rellenar la encuesta. Ya sabéis que el caso de Ramón en San Pedro fue un suicidio y se os pregunta si estaríais de acuerdo en que se preste ayuda médica en casos parecidos. El caso de Inmaculada Echeverría, pues es una desconexión, es una cosa perfectamente legal, la pregunta es la misma. En el caso de Carlos Santos, es una persona que por un quiste radicular hizo un suicidio en un hotel de Madrid. Evidentemente, si tuviéramos la ley de eutanasia legislada, este señor no tenía que haber optado por el suicidio. Es la misma pregunta. José Luis Sagüés fue el señor del cáncer de pulmón que le habían denegado, retrasado la selección terminal, y el atleta belga, pues ya sabéis también lo que es. Ponéis un circulito en la contestación que creáis con la que estéis de acuerdo, y ya luego al final pues entregáis la si tenéis bolígrafo, no también tenemos aquí. Por ahí hay bolígrafo para los que no tienen. Creo que todos tienen, ¿no? ¿Todos tienen? Vale. Bien, pues con eso rapidito me imagino que ya está más o menos relleno. Aquí os quiero presentar de todas maneras una situación. ¿Y por qué presento yo a este señor Hans Küng? Pues lo presento porque evidentemente en la asociación DMD nosotros estamos luchando por la despenalización de la eutanasia. Y un enemigo importante que tenemos en este tema es la jerarquía eclesiástica. Y entonces yo quiero destacar que independientemente de que la jerarquía eclesiástica tenga una opinión, la Iglesia la conforman el conjunto de todos los creyentes. Y en el conjunto de todos los creyentes sabemos que aproximadamente el 55% están de acuerdo con que se despenalice la eutanasia. Eso es una cosa que está ahí, que está en la sociedad. Pero por otra parte, no solo, digamos, los creyentes de a pie, una gran parte de los creyentes de a pie están de acuerdo con que se despenalice la eutanasia, sino que también personas importantes de la Iglesia Católica, como es el teólogo Hans Küng, que es un famoso teólogo suizo, él defiende claramente la eutanasia. ¿Y cómo se llega a estas situaciones? De que personas que tienen un mandato por su institución religiosa utilizan su cabeza y dicen no, esto no puede ser así, esto no puede ser. Pues muy fácil, o no tan fácil. Hay un tema fundamental en esta cosa que es la concienciación. Si las personas están concienciadas del problema, porque lo han vivido con otras personas, con otros familiares, con otros amigos, lo que sea, y tienen muy claro qué es lo que no quiere que le pase, pues entonces uno busca salida. ¿Y cuál es esa salida? Pues la salida es tener las leyes suficientemente preparadas como para dar salida a todos estos casos que antes hemos visto que no tenían de otra manera, ¿no? Entonces él se concienció muy pronto, porque en su ordenación de sacerdote, que fue sobre los 30 años, él tenía un hermano de 22 años que llegó tarde a la ordenación porque tenía un tumor cerebral. Entonces, este tumor cerebral estaba en un sitio donde no se podía quitar entero, no se podía operar entero. Entonces, el hermano de Hans Küng estuvo durante año y medio perdiendo capacidades progresivamente. Es un tipo de tumor, por una parte no se puede operar, pero por otra parte no responde a quimioterapia, radioterapia ni nada, pues va progresando tranquilamente, y entonces el hermano iba perdiendo facultades progresivamente. Y tuvo, lógicamente, una terminación, una muerte, una agonía tremenda durante años. Pero es que además, en el año 2004 a 2013, él tenía un amigo, Walter James, que trabajaba mucho con él en la defensa precisamente de la ayuda a este tipo de pacientes para morir. Y este amigo suyo tuvo una demencia senil que es una demencia parecida al Alzheimer.
y además no sabemos si es por la zona donde viven o lo que sea, en la zona donde vive Hans König hay muchísimos casos de Alzheimer, y entonces él ha tenido ocasión de vivir muy de cerca estas situaciones cuando ya llegan unas situaciones de verdadera dependencia y sufrimiento. Él constata que en Alemania hay 1,3 millones de enfermos de Alzheimer. Ya en el año 99 publicó Morir con dignidad, y luego, insistiendo en el tema muy recientemente, en el año 2015 ha escrito un libro que se llama Una muerte feliz. No una muerte digna, que también, pero llega más lejos, llega a decir una muerte feliz. Es decir, cuando la persona se conciencia de que esto es una cosa que nos va a pasar a todos, y entonces se planta ante la situación y mira para atrás y mira todo lo que ha hecho, y llega un momento que dice: estoy satisfecho con lo que he hecho, ahora ya me despido. Y me despido, entre comillas, felizmente, porque no es una muerte trágicamente dolorosa como fue la de Ramón San Pedro, sino porque la eutanasia es una muerte con toda la asistencia médica moderna, en la que la persona simplemente tiene un dulce sueño del cual ya no se despierta. Bien, pues, ¿cuál es la opinión de la sociedad? La opinión de la sociedad se traduce en encuestas. En este caso las encuestas están hechas por el CIS, por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y están hechas desde el año 2001, la primera, en 2005, 2007 y 2009. Y prácticamente las barras de arriba marcan prácticamente lo mismo. Alrededor del 75% de las personas están de acuerdo con la ayuda médica para morir. Y esto ya desde el año 2001, ya hace 17 años. Es decir, la opinión de la sociedad está ya mantenida en el tiempo y asentada. Lo que es curioso es que el CIS, que es un organismo que depende de Presidencia, no ha vuelto a hacer ninguna encuesta desde entonces. Bien, pero sin embargo hay otras encuestas. La empresa demoscópica Ipsos Mori es una empresa que hizo una encuesta para The Economist, y esta encuesta se hizo en 15 países, y en 15 países se entrevistaron a más de 2.000 personas en cada uno. Entonces se vio el porcentaje de las personas que estaban a favor. En España eran el 78% de la población, y esto es del año 2015, pero muy reciente. Bien, ¿qué queremos que podemos hacer? Hay una cosa que, insisto, es absolutamente importante, que es suscribir el documento de la voluntad vital anticipada. Es nuestra opinión la que ponemos en ese documento, lo que nosotros queremos, lo que nosotros no queremos que se haga con nosotros en ese momento. Hay 4 puntos de registro en Cádiz, que son los 4 hospitales importantes: el Hospital Puerta del Mar, el Hospital de Jerez, el de Algeciras Punta Europa y el de la Sierra. Bien, otra cosa que podemos hacer es crear debate. Siempre que surja el tema, pues evidentemente pues, entrar en el debate, entrar en lo que cada uno piensa del tema, participar, y en este tipo de debates están entrando mucho también pues, la prensa, la televisión. Algunos de vosotros habéis visto el programa de Jordi Évole, Salvados, de la última temporada, de la antepenúltima. La última ha empezado ahora, la primera temporada en enero. El programa se llamaba La Buena Muerte. ¿Hay alguno de los presentes que la haya visto? ¿O que no la haya visto? Bueno, si en un momento queréis, lo podemos poner. Es interesante. Otra cosa que podemos hacer, un poquito de proselitismo, es hacernos socios del DMD. Nosotros, evidentemente, estamos ahí, informamos, ayudamos y bueno, estamos en la lucha por los derechos, y estamos en la lucha directa por las personas que acudan a nosotros. La cuota mínima, 42 euros anuales. Pero un tema importante: se calcula que el 50% de las personas que solicitan la sedación terminal se les deniega. Esto es un cálculo que no es exacto desde el punto de vista del número, pero sí es una cosa que pasa muy frecuentemente.
Entonces, tenemos las unidades de cuidados paliativos, que no estoy yo en contra de las unidades de cuidados paliativos, ni mucho menos. Las unidades de cuidados paliativos están haciendo una enorme labor de eliminar sufrimiento, de acompañamiento médico, acompañamiento con enfermería. En muchas unidades del dolor hay también trabajadores sociales. Aquí concretamente en el Hospital Puerta del Mar hay trabajadores sociales que pone Cruz Roja y están haciendo una enorme labor. Pero esta enorme labor es importante, es productiva, es efectiva, cuando los valores, como decíamos en la primera diapositiva, cuando los valores del paciente coinciden con los valores del médico. Si los valores de la persona no coinciden con los valores del médico, pues entonces la cosa va mal. Entonces, la sedación paliativa se retrasa, la sedación paliativa puede incluso denegarse.